Hebreos 9, de 9 al 10 y del 10 al 3. Nos dice que los sacrificios del viejo pacto no pueden hacer perfecta la conciencia, pues son normas extremas conductuales que recordaban cada vez que se practicaba su imperfección para cambiar los corazones. Estas formas estuvieron vigentes hasta el tiempo de reformar todas las cosas. El nuevo pacto es superior en todo al primero. Este pacto sí tiene el poder de perfeccionarnos en el espíritu y en el alma. Mente, emociones y voluntad. A través de las herramientas espirituales que ya hemos recibido, nuestra conciencia ha sido informada, configurada por nuestras propias experiencias de vida. Nuestra educación, cultura y tradición ahora debe ser formada, configurada con el Evangelio para que pueda testificarnos, señalarnos lo bueno o lo malo según Dios, no según nadie diferente a Él. Avancemos pues a la perfección. Pablo dice en Filipenses 3:2, no lo he alcanzado todo, pero continúo para alcanzar el motivo por el que recibí salvación. Bien, Benito, gracias. Entonces, esto fue la introducción que tiene mucho que ver con lo que más o menos estuvimos viendo en la clase pasada. Y aquí dice que hasta el tiempo, en Hebreos dice hasta el tiempo de reformar todas las cosas. No olvidemos que habíamos hablado que reforma era en términos más o menos, es una de las palabras que investigamos la clase pasada y también quedó pendiente para esta vez. Reformar lo tenemos que entender como el volver a la forma original. Pero ¿alguien por aquí tiene alguna otra definición que nos quiera compartir? Sí, Paz. Hace rato estaba leyendo unos significados y me llamó mucho la atención uno que dice, es una transformación gradual. Sí, es importante y es interesante, gradual, siempre peligrosas estas palabras cuando estamos hablando de personas que estamos escuchando, ¿verdad? Porque cada cabeza es un mundo y puede ser que en algunas cabezas esto de gradual, que además así es, pueda resultar en que, bueno, pues entonces vámonos tranquilos, ¿no? Pero Pablo dice, avancemos. Entonces, algo gradual es algo que aunque sea que avanza de a poquito, pero está avanzando. Entonces aquí Hebreos dice hasta el tiempo de reformar todas las cosas, como explica Mirna en su definición, de una manera gradual. Vamos en esta transformación, es un proceso de transformación gradual. Pero también importante añadir a esto que nos explica Mirna con respecto a la reforma, es que modificamos para mejorar. La modificación es para mejorar. Y también, es que entran personas a Zoom, es para mejorar y para volver a darle la forma original a algo. Esto es algo muy importante con respecto a lo que estamos hablando. Vamos a darle la forma original. Estamos parados aquí hoy a las 8 de la noche, dice Mirna, y vamos a avanzar en un proceso gradual para ir tomando la forma original con la que Dios nos pensó, nos creó, ¿ok? Así lo vamos a ver. Entonces, ¿en dónde nos creó y nos pensó en este caso que nos está ocupando? En el alma, que es la mente, las emociones y la voluntad. Entonces vamos a tener que ir, cada vez que hablemos del alma, vamos a estar repitiendo mente, emociones y voluntad, porque son las partes que nosotros tenemos que comprender que son las que se están hoy reformando, ¿verdad? Entonces, había aquí varias palabras que íbamos a utilizar, y también en esto que nos acaba de leer, Vero, ¿verdad? Habló de la conciencia. ¿Quién investigó qué era conciencia? Conciencia, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Claro, gracias, Hansel. Esto nos ayuda porque recuerdan que habíamos hablado sobre la conciencia en la clase pasada y decíamos que nuestra conciencia
no, por sí misma no puede decidir lo que es bueno o malo. La conciencia solamente es un testigo, como los testigos del coche que se prende y te dice, necesitas gasolina. No quiere decir que sabe que es bueno o malo que necesites gasolina, solamente te testifica que necesitas gasolina. Entonces, la conciencia solamente es un testigo, pero esta conciencia fue alimentada, fue formada, fue configurada, que ahorita vamos a ver qué significa eso, fue configurada a través de nuestras experiencias de vida, a través de la manera en que entendimos las cosas que nos pasaron, por las cosas que nos pasaron, por nuestra cultura, por nuestra familia. Así es como se conformó nuestra conciencia y es la que nos testifica de las cosas que vemos buenas o malas según esa manera en la que alimentamos la conciencia. Pero hoy también tenemos que venir a comprender que necesitamos configurar nuestra conciencia de tal manera que nos señale o nos testifique lo que es bueno o malo según Dios, nada más, no según otra cosa. Sí, Paz, la definición que tenemos nosotros dice conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Y también, como mi conciencia me dice que eso no es malo, pues no es malo. Y si me dice que es bueno, es bueno. Pero ese es el punto al que tenemos que llegar. Que nuestra conciencia nos testifique de lo que es bueno o malo solo según Dios. No según ninguna otra fuente con la que en otro momento de nuestras vidas o hasta aquí ha sido alimentada nuestra conciencia. Decimos con frecuencia, pues yo tengo la conciencia tranquila, pero a veces es porque es de acuerdo a nuestro parámetro de lo que es bueno o malo, pero esto tiene que ver con Dios, la conciencia según Dios. Ahora, ¿quién investigó lo que es configurar? Dar una forma determinada a una cosa disponiendo las partes que la componen. Ok. Para ponerlo en un término muy sencillo, es dar forma determinada a algo, a alguna cosa. Entonces decíamos, ahora nuestra conciencia tiene que ser configurada, es decir, tiene que tener la forma de lo que es bueno o malo según Dios. No según nuestras experiencias, no según lo que nosotros hemos vivido, ninguna de todas esas cosas. Déjenme leer un poquito aquí en Facebook, porque pues claramente también están participando, lo cual agradecemos. Y dice Pamela, reforma aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. Perfecto. Clau Gómez, es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Reforma. Carola Valle, reforma alude al nuevo orden que estableció Cristo para nuestra relación con Dios, cual proceso de establecer un nuevo orden. Bien. Angie, reforma, lo que se propone, proyecta, ok. Oli, conciencia, conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia. Exactamente, aquí lo interesante es que esa conciencia es este conocimiento que tengo de mí mismo y de si lo que hago bueno o malo es bueno o malo, realmente solamente lo puede decidir Dios, no nosotros o nuestras experiencias de vida. Bueno, también contestó Angie, contestó Mari Carmen, Clau Gómez, más o menos lo mismo, Ivonne. Reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella, eso es conciencia también. Reina, la capacidad de conocer nuestro entorno y la ubicación que tenemos en él, ok. Caro, configurar, dar determinada forma a algo. Ok, hasta aquí vamos. Entonces, con respecto a lo que nos leía Berito, decíamos que los sacrificios de antes no eran perfectos. ¿Por qué? Porque cada año se repetían y lo único que hacían era recordarles precisamente que no habían sido suficientes y que todas esas formas, dice Hebreos, que estuvieron vigentes hasta el tiempo de reformar, de volver a la forma original de manera progresiva todas las cosas. El nuevo pacto superior a todo en el primero, este pacto sí tiene el poder de perfeccionarnos en el espíritu y en el alma, es decir, en las mente, las emociones y la voluntad, a través de las herramientas espirituales que ya hemos recibido. Entonces, nuestra conciencia ha sido informada o configurada, ha tomado una forma determinada por nuestras experiencias de vida, nuestra educación, nuestra cultura, nuestra tradición, y ahora debe ser informada o configurada o tomar la forma según el Evangelio, para que pueda testificarnos o señalarnos lo que es bueno o malo según Dios, no según nada diferente a Él. Y entonces es cuando decíamos avancemos. Aquí había varias palabras de las que tuvimos que investigar. Ahora, dice entonces Pablo, vamos, avancemos hacia la perfección.
Nuestra conciencia entonces debe ser configurada con el Evangelio, debe tomar la forma del Evangelio, debe ser cargada con el Evangelio para testificarnos, bueno o malo según Dios, no según educación, enseñanza, cultura, tradición, experiencias o parámetros humanos. Ser perfeccionado en la conciencia, porque recordemos que en la clase pasada vimos que pese a como nos miremos en el espejo, a lo que nos diga el que está al lado, a las exigencias que haya por ahí, pese a que nuestra mente se revela a comprenderlo, nosotros a través del sacrificio de Cristo fuimos hechos perfectos en el espíritu. Y lo que ahora está siendo perfeccionada es nuestra alma, que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Así que ser perfeccionados en la conciencia es un proceso de iluminación. Mientras más luz recibimos, nuestras vidas tienen una consecuencia santa y hermosa, que es más orden a nuestras vidas. La conciencia, como ese testigo, cuando es iluminada, nos va a testificar, entonces se va a prender el foco, ¿verdad? Cuando algo es bueno o malo según Dios, según y en relación a la cantidad de luz que ha recibido nuestra conciencia. ¿Qué estamos diciendo con la cantidad de luz que ha recibido nuestra conciencia? Pues la cantidad de verdad, la cantidad de Cristo, la cantidad de palabra que ha ido recibiendo nuestra conciencia es la cantidad de luz. La luz, dijimos también, es conocimiento de Dios, mientras que tinieblas es ignorancia de Dios. De tal manera que sin conocimiento de Cristo estamos ignorantes de Dios, sin autoridad divina. Y cuando la luz viene, que es Cristo, que es la luz del mundo, hay evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? Las evidencias de haber sido iluminados. ¿Qué dijimos iluminados? De haber oído la verdad, de haber creído la verdad, la evidencia de que Cristo llegó a nosotros, de que la luz nos iluminó, es la evidencia de orden en un proceso continuo. La evidencia entonces, por ejemplo, en una comunidad, en una familia, en relaciones personales, en nuestra economía, la evidencia de que estas áreas de nuestra vida han sido iluminadas por el Evangelio es que se ordenan, que empiezan a ser diferentes porque empiezan a ordenarse. Este proceso de orden es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Pablo nos dice en Filipenses 3:2, no pretendo haberlo alcanzado. Y Pablo es Pablo, o sea, dice, no creas que yo ya llegué. Él dice, no pretendo haberlo alcanzado porque nadie debajo del sol va a llegar, pero continúo. Por eso también hace rato que les decía de la tarea que algunas personas pueden estar pues desanimadas, pueden estar diciendo, ay, no, es que yo no me saco 10, es que no le entiendo, es que es muy difícil, es que es mucho trabajo, bla, 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 bla. Cualquier cosa así, tienes que escuchar esto que Pablo nos está inspirando y nos dice, avancemos, avancemos. Él mismo dijo, yo ya lo alcancé, pero yo continúo para alcanzar, para consumar el motivo por el que recibí la salvación. No es de poca importancia que seamos expuestos a la luz, ya que esta es el exponernos a la luz, ya entendimos que es exponernos a la luz, a la verdad, a Cristo, es la exclusiva manera de Dios para llevarnos a la perfección. También dijimos que este estado de perfección es exclusivo del nuevo pacto, es exclusivo de los nacidos de nuevo. Y este es el método de Dios, el iluminarnos para llevarnos a la perfección, es decir, a la edificación, a la santificación, a la madurez y a la iluminación. Es importante decirte esto porque podemos usar indistintamente cualquiera de estas palabras y todas ellas deben llevarnos en nuestro pensamiento al mismo lugar. Entonces decimos que el proceso de Dios para llevarnos a la perfección, a la edificación, a la santificación, a la madurez o a la iluminación es el exponernos a la verdad. Pero todas estas palabras están superpuestas. ¿Alguien investigó lo que era superpuesto? Superpuesto es sobreponer, colocar o añadir una cosa sobre otra. Es anteponer una cosa a otra. Darle mayor importancia a todas las demás. Perfecto. Gracias, Alita. Esto es importante porque yo te estoy hablando de perfección, edificación, santificación, madurez, iluminación, y todas ellas van construyendo un todo. Una se pone sobre la otra y sobre la otra y sobre la otra y están haciendo una edificación. Así que podemos usar indistintamente estas palabras y nos llevan en nuestra mente a un mismo entendido que es un aumento de la verdad en nosotros, un aumento de Cristo en cada uno de nosotros. Así que
Perfeccionamiento, iluminación, edificación, santificación y madurez son términos que se superponen. Ya nos queda claro, ¿verdad? Entre todos ellos forman un todo, forman una edificación para que tengamos muchísimo más claro lo que el exponernos a la luz, es decir, exponernos a la verdad y a Cristo hace en nosotros. El Señor nos dio herramientas de edificación, como pueden ser, y ustedes si tienen alguna otra que se les ocurra aquí, por favor, díganme. Si se les ocurre otra herramienta de edificación que nos ha dado el Señor, esta lista no es exhaustiva, fue hecha rápido. Herramienta de edificación, ¿qué estamos diciendo? Herramienta de perfeccionamiento, herramienta de iluminación, herramienta de perfección, de santificación, de madurez. ¿Qué herramientas nos ha dado el Señor para llegar a estas cosas? La Biblia, la propia palabra de Dios. Las herramientas de edificación, perfeccionamiento, madurez, iluminación, bla, 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 es la Biblia, la predicación, la enseñanza, muy buenos libros cristianos, congregarnos. ¿Cuál otra se les ocurre? El alabar también. La alabanza, claro, por supuesto. Sí, La adelante. oración. Claro, Alba, por supuesto. Alabanza, oración. ¿Tienes la mano levantada, Mil o Noé? Sí, Paz, estas herramientas de edificación es lo mismo que herramientas espirituales que viene aquí en la clase. Uh-huh. ¿Sí? ¿Es la misma? Sí, okay. Sí. Que también se superponen. Podemos usar indistintamente estas herramientas de edificación, herramientas espirituales. Entonces, bueno, pues aumentaron muy bien la oración, la alabanza, y con seguridad hay más. Pero también las que nos da Pablo, ¿verdad? Las que nos dice Pablo, y que están en Efesios 4, 11 al 12. Y dice así: herramienta de edificación, dice Adrián, el conocimiento de la palabra, claro. Dice Reina, las clases en línea, tienes toda la razón, Reina, también. La oración, dice Claudia, la alabanza también. Las redes sociales han sido una herramienta de edificación, tienes razón, Reina. Bien usadas lo son. Sí, claro que lo son. Gracias. Efesios dice, y a algunos les dio el don de ser apóstoles. Esa es una herramienta, el apóstol. A otros el de profetas, otra herramienta. El evangelista, el de anunciar las buenas nuevas. El don de pastorear, el pastor es otra herramienta. Y el de la enseñanza es otra herramienta. Entonces, el propósito de todas estas herramientas que dice Pablo que el Señor nos ha dado en cada una de estas personas que tienen una diferente asignación, es que el propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servirse a sí mismo. ¿Sí? Dice que el pueblo esté perfectamente capacitado para alcanzar todo lo que quiera. No, que el pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Entonces, hay herramientas que son de crecimiento, que son de edificación, que son espirituales, y algunas de esas ya las mencionamos y otras están aquí en Efesios, que son los 5 ministerios, que son las 5 asignaciones que no son jerarquías, son asignaciones dadas por Dios a algunas personas que tienen un propósito específico, que es el capacitar al pueblo para que sirva a los demás y ayudar al pueblo, es decir, al cuerpo de Cristo, a crecer. Dice entonces aquí en Efesios que Él constituyó personas asignadas a diferentes funciones para que sirvan al cuerpo ayudándolo a crecer. Este crecimiento no es necesariamente en número, esa será una maravillosa consecuencia, pero no es el punto. El crecimiento del que está hablando Pablo, del crecimiento del cuerpo de Cristo, no es en número, sino causando un aumento de Cristo en cada persona. De ese crecimiento está hablando. Entonces, estos 5 ministerios están asignados de parte de Dios a ciertas personas para que ayuden al cuerpo de Cristo a conseguir un aumento de Cristo en ellos, para que haya más de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu perfecto, que es el Espíritu de Dios en nosotros, es el que tiene el poder de perfeccionar nuestra alma, que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Así que
entendamos que lo dañado necesita ser llevado a la perfección, a la madurez, a la santificación, a la edificación, a la iluminación, y que tenga la hermosa consecuencia del orden y la expresión de Cristo, ¿verdad? En cada área de nuestras vidas. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, es decir, nuestra alma está dañada. La pregunta es, ¿cómo se dañó? ¿Cómo es que nuestra alma, mente, emociones y voluntad se dañó? Bueno, pues es importante que sepamos y reconozcamos que de entrada el alma, mente, emociones y voluntad está dañada de está dañada de fábrica. ¿Por qué? Porque viene estábamos separados de Dios, así que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad estaban sin Dios. Así que de origen nuestra alma está dañada, sin influencia divina, desordenada, vacía, como estaba la tierra, ¿verdad? En Génesis, este vacío habla de nulo, habla de inútil, sin una trascendencia, sin cosas eternas, solamente temporales, ¿verdad? En esta clase de alma configurada, es decir, que ha tomado la forma, ¿verdad? De lo vacío, de lo inútil, sin tener una influencia divina. Y esto no quiere decir, porque se me imagina que las personas con esto que Dios ha puesto en nosotros y que solamente por su gracia nosotros llegamos a oír el Evangelio y a creerlo, pero hay algo de nosotros que en diferentes formas busca a Dios, entendiendo que Dios no está en todo, pero algo en el ser humano le hace buscar a Dios. Esto no tiene que ver con que, o no basta esta influencia divina con que cuando tus hijos están chiquitos, les digas, vamos a rezar porque te vas a dormir, y ángel de mi guarda y dulce compañía, y no me desampares ni de noche ni de día, o algo así, ¿no? Y les aseguro que esta es una gran influencia divina sobre el alma de mis hijos. No es así. Esas cosas no bastan. Esto es algo muy complejo de comprender, sobre todo creo para quienes tienen hijos pequeños, porque quienes tenemos hijos adultos que ya los vimos convertirse en las personas que son, que ya nos dimos cuenta de que son personas, de que no son perfectos, de que tienen, de que pecan, ¿verdad? Ya lo vimos, ya tuvimos evidencias de esas cosas. Pero cuando son chiquitos, ¿verdad? Y estamos con el ángel de la guardia y esas cosas, podríamos caer en el terrible error de creer que esta clase de cosas pueden ser una influencia suficiente, ¿verdad? Estos pequeños detalles, porque nuestros hijos son tan buenos, están tan chiquitos, y no. Es importante, y eso es algo que se trabaja mucho en el grupo de mujeres en edificación y crianza, que comprendamos, pese a lo que nos duela entender, que aun cuando nuestros hijos sean niños, son pecadores. Están separados de una influencia divina por naturaleza, por origen. Entonces, y que este es un trabajo que nosotros como padres tenemos que hacer en dirigirles a esta dependencia y conocimiento de Dios. Entonces, cuando el alma está así, pues en ese estado natural, ¿verdad? Como nacemos, pues no tiene esta influencia divina, y no bastan estas cositas, estas pequeñas oraciones, porque de origen está separada de Dios. La mente de origen está entenebrecida, cree que puede esconderse de Dios como lo hacían Adán y Eva, cree que Dios no es la única opción valiosa, cree que puede burlarlo y que está bien. Un alma que está en estas condiciones está bajo el gobierno de sus emociones, como quedaron Adán y Eva. Y cuando pensamos en esto, que nos parezca extraño o no, que yo creo que no nos puede parecer extraño que aún los niños están en esta condición, necesito decirte que no deja de ser una mentirosa crueldad que los hijos vivan frustrados o amargados esperando lo que ya tienen, porque no han sido expuestos a la luz, a la madurez, al crecimiento, a la edificación. Porque podemos estar creyendo que son tan buenos, que son chiquitos y que no necesitan, o que son grandes y que son, como decíamos aquel día de la predicación de las mamás, ¿verdad? Que les va tan bien y que lo hacen todo tan divino que no necesitan, ¿no? Porque son tan exitosos. Es una tremenda crueldad no exponer a los niños o no exponer a los hijos, no exponernos y no exponer a las personas que están, que dependen de nosotros mientras podamos, a la luz, a la iluminación, al conocimiento. El alma está dañada de origen,
porque nacemos separados de Dios, por lo tanto nuestra mente, emociones y voluntad no tienen una influencia divina, es decir, una experiencia del Espíritu en ellos, y es a esa influencia nosotros como padres los vamos a ir exponiendo, pero por eso decimos, es una crueldad saber que están en ese estado, bajo el dominio de las emociones, que están en este estado de esclavitud y no exponerlos a la luz. Ahora que mencionaba él el fútbol, o sea, porque como tienen partido, no van a venir a la iglesia o no van a tomar la clase, cosa que no hacemos con la escuela, ¿verdad? Porque si hay escuela hay que ir a la escuela, pero si hay partido, pues sí hay que dejar la iglesia, porque ya ves que cuerpo sano y mente sana, no sé cómo dicen, ¿no? Entonces cambiamos, invertimos el valor de las cosas. Entonces, importante, yo sé que nos duele porque también soy mamá, pero de origen están dañados. El alma está dañada de origen y entonces no deja de ser una mentirosa crueldad que los hijos vivan frustrados, amargados, esperando lo que ya es suyo. Y cuando digo hijos, hablo de nuestros hijos, pero también hablo de nosotros como hijos de Dios, que vivimos amargados y frustrados porque estamos esperando algo que ya tenemos y somos ricos, pobres, como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? En Lucas 15, donde dice, en Lucas 15 del 28 al 31, el hermano mayor se enojó tanto que se negó a entrar. Ustedes ya saben que el hijo pródigo se fue, le dieron la herencia, regresó, el papá lo recibe y hace fiesta y entonces el otro hijo se enoja, ¿no? Se negó a entrar. El padre tuvo que salir a suplicarle que entrara, pero él le respondió, por años he trabajado para ti sin desobedecerte y jamás me has dado siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. En cambio, ahora que regresa ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, mandas matar el becerro más gordo para él. Y su padre le respondió, y esto es lo que tenemos que oír: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Por eso les decía ricos, pobres, que teniéndolo todo, como no tenemos esta conciencia de que somos hijos, vivimos frustrados esperando recibir algo que ya es nuestro. Y esto es que ignoramos nuestra herencia y que ignoramos lo que ya hemos recibido en Cristo y estamos en esa área de nuestras vidas en tinieblas y entonces estamos esperando que nos den algo que ya recibimos. Romanos 4, del 4 al 5 dice, quien trabaja recibe su paga, no como un regalo, sino como algo que se ganó. En cambio, quien no hace obras para que Dios lo considere bueno, pero cree que Dios lo hace justo por creer, esa fe se le cuenta para declararlo justo. ¿Por qué te pongo este versículo? El hijo mayor, siendo hijo, estaba trabajando como un asalariado porque estaba esperando una paga. Estaba esperando que le retribuyeran lo que él había hecho, cuando lo que en realidad estaba ocurriendo es que él estaba trabajando, déjame pensar, en ese rancho, pero que era suyo. Estaba trabajando en su propia heredad, estaba trabajando su propiedad, porque todo lo del padre es de él, pero él mientras trabajaba estaba esperando una paga. Y esto es lo que es cruel con respecto a los hijos de Dios o a nuestros hijos, con que no nos exponemos a la luz y a la influencia de la verdad, porque entonces viven o vivimos esperando algo que ya tenemos. Dice Alice, porque no conocíamos la luz que es Cristo, ya que Él es la luz del mundo. Nacimos con naturaleza pecaminosa, así es. Entonces, el hijo debió haber trabajado no para recibir algo, sino porque ya tenía el algo, que era todo el rancho, por decirlo de alguna manera, y trabajarlo porque era suyo, no porque estuviera esperando una paga, y así es como muchas veces nos acontece a nosotros. Entonces Efesios 4:22 dice, por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Necesitamos quitar los cimientos viejos, lo decíamos la clase pasada, no podemos edificar algo nuevo sobre lo que ya estaba, no podemos seguir buscando edificar en nuestras vidas sobre lo que hubo antes de que llegara la luz a ellas. Dice Efesios 4:22, despójense de las mezclas. Es importante hacerlo y también puede ser
muy difícil. A veces se vuelve muy difícil porque es muy difícil reconocer las mezclas. Estamos mezclando conceptos, estamos mezclando pactos, estamos mezclando ideas y entonces eso hace muy difícil que nosotros podamos distinguirlas. Déjenme darles un ejemplo de esto, de las mezclas, porque resulta que es muy importante. Y cuando te hablo de mezclas es esto, que hay un cimiento viejo, lo que a nosotros en nuestra conciencia estaba bien o mal, y sin Dios, y que hoy no suena tan mal. Seguro que a Dios no le disgusta esta forma de hacer las cosas, y estamos edificando sobre eso, estamos mezclando, y eso no es agradable a Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros. Y nos cuesta mucho trabajo distinguir y aceptar cuando estamos mezclando cosas. Mira, dice Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiero preguntarles, ¿de quién está hablando? De Satanás. ¿De Satanás? Estamos hablando de los cimientos que cuesta trabajo quitar, que cuesta trabajo reconocer y que con frecuencia podemos estar haciendo mezclas. No se puede, no se debe hacer. No, Dios no está aceptando nuestras mezclas. Entonces, cuando hablamos de Juan 10:10 que dice que el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, hemos aprendido en toda nuestra historia de vida evangélica que está hablando precisamente, como decían ustedes, del diablo, de Satanás. Es lo que hemos conocido en la mayoría de las veces, pero esto no es así. Recuerden esto, cuando Jesús le dice esto, cuando habla esto, lo dice después de que sanó a un ciego con lodo, en el capítulo 9. Y los fariseos están molestos y están desconcertados por lo que acaba de suceder. Y te voy a leer un pedacito de Juan 9, un poco antes de esto. De que lleguemos a Juan 10:10. Es Juan 9, 40 al 41. Es donde Jesús está teniendo un encontronazo con los fariseos, porque Jesús está hablando con el hombre al que le dio la vista, ¿verdad? Después de haberle puesto el lodo, está hablando con él y le dice, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Recuerden que los capítulos de la Biblia ya están después de que alguien se los puso, pero esto continúa. Y continúa en el 10:1. Ciertamente les aseguro, ¿con quién está hablando? Con los fariseos. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta, ¿quién es la puerta? Jesús. Que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las ovejas saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Versículo 6. Jesús les puso este ejemplo porque ellos no captaron el sentido de sus palabras. ¿Ok? Por eso volvió a decirles en el 7. Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mezclando, mezclando, mezclando. Cimientos viejos. ¿Cuántas? Hasta predicaciones hemos hecho de esto. ¿Y sabes quién es el ladrón? La religión. Los fariseos estaban representando a un sistema que estaba caducando, a un sistema que para nosotros ya está caducado, y es de lo que estaba el Señor Jesús hablando con ellos. Pero si nosotros no nos exponemos a la luz, terminamos mezclando e ignorando que el Señor claramente está hablándoles de la religión, de la exactitud de las cosas que ellos querían hacer,
pero no estaban buscando la exactitud de su corazón. Hace no mucho tiempo, hablando con unos amigos pastores, pues porque tengo unos amigos pastores, ¿verdad? Y nos hablaban bueno, yo no, a mí que alguien me explique por qué el grupo de la alabanza en todas las iglesias, gracias a Dios en nosotros, ¿no? Siempre es un rollo, ¿no? Y resulta entonces que con los de la alabanza tienen muchos problemas porque están verdaderamente muy entusiasmados con la excelencia, que suene bien, que el tono se dé, que se ensaye mucho, lo cual está perfecto. Pero si tuvieran esa calidad en el trato con respecto a las relaciones entre personas, estaríamos hablando de otra cosa. Pero resulta que con la finalidad de que sea excelente mi servicio a Dios, que el trabajo sea muy bueno, que aquello quede maravilloso, me pelo con el de acá y el de acá y el de acá porque son bien chafas y no lo hacen bien. Y soy grosera con todo el mundo. Eso no puede ser, porque eso no tiene nada que ver con lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces aquí lo que Jesús les estaba diciendo es no mezcles. Ustedes están en la religión y eso se va a quedar atrás y vamos a seguir hacia adelante. Así que muchas prácticas y muchas personas pueden tener apariencia de piedad y pueden estarla negando. Dice 2 de Timoteo 3:5, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Ni siquiera te juntes con esa gente que tiene una apariencia, o sea, que son religiosas, pero que su corazón está lejos de Dios. Dice la Reina Valera que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo le está diciendo a Timoteo que evite a aquellos que con su boca se declaran cristianos, es decir, que tienen una forma de piedad, pero que actúan como incrédulos, negando el poder mismo de la piedad. Aquellos que tienen forma de piedad son quienes hacen una exhibición externa de su religión, como estaba Jesús hablando con los fariseos, se presentan a sí mismos como piadosos, pero solamente es una apariencia. No hay poder detrás de sus actos, como se evidencia en el hecho de que sus vidas no cambian. Ellos hablan de Dios, pero viven en pecado y su conciencia calladita, calladita, porque no se han expuesto a la luz. Santiago también habla de esto y dice que la fe verdadera es evidenciada por las buenas obras que produce. Entonces, es algo interno que se manifiesta en algo externo. Por eso estábamos diciendo que no podemos estar sobre cimientos viejos, no podemos poner, como dice la palabra de Dios, en un vestido viejo un remiendo nuevo porque lo rompe. No hay mezclas. Hebreos 10:9 dice, luego añadió, aquí me tienes, está hablando Jesús, el Cristo, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quito lo primero para establecer lo segundo. No dice, así ya hacemos una mezcla de los dos. Había que quitar uno para que entrara en vigencia el otro. No hay una mezcla. El alma, la mente, las emociones y la voluntad, ¿pueden sanar? Sí, sí pueden sanar. ¿Le puede ser quitado lo viejo? Le debe ser quitado lo viejo, sí. Y ese debe ser nuestro anhelo. Cuando hablamos de quitar lo viejo, también es importante que sepas que sabemos que no hay botón de borrado, que sabemos que no hay goma con que tú olvides las cosas que te pasaron. Pero sí les puedes dar un tratamiento con una mente nueva. Hebreos, ¿qué fue, Clau? Hebreos 10:9. Entonces, el que nuestra alma sea sanada, restaurada, reformada, vuelta a la forma original, debe ser el anhelo de todo creyente. Escribe si puedes, y si no, repítelo ahí, pero tienes que saber, mi vida espiritual es perfecta. Tu vida espiritual es perfecta y estás en camino de la perfección de tu alma. ¿Por qué estás en posibilidad de ser perfeccionado en el alma, en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad? Porque tu vida espiritual, que es perfecta, puede perfeccionar lo imperfecto. La perfección espiritual es el resultado de haber nacido de nuevo. El viejo pacto no perfeccionaba, no tenía las herramientas espirituales para iluminar el alma y llevarla a la madurez, perfección, iluminación. El objetivo era solamente pórtate bien. No importa por qué, tú pórtate bien.
Ese era el único objetivo. El nuevo pacto nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo y nos hace perfectos en Él y nos da los mecanismos para la perfección del alma. El nuevo pacto, por el perfecto sacrificio de Cristo, es que nos ha hecho perfectos en el espíritu y nos puede perfeccionar también en el alma. En el nuevo pacto, entonces, ya hemos sido perfeccionados espiritualmente y nos ha dado mecanismos para que perfeccionemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Qué necesitamos hacer en primera instancia? Desearlo, que sea un anhelo de nuestro corazón y rechazar el conformismo. Entonces, necesitamos rechazar el conformismo. Es conformarse voluntariamente a algo que se considera insuficiente o que no satisface completamente el deseo o la necesidad. Así que lo primero es rechazar quedarte con menos de lo que se pagó por ti en la cruz. Así que necesitamos rechazar lo cómodo que puede ser quedarte donde estás, no hacer la tarea, no meterte a la clase, no estudiar, no leer, no invertir tiempo, no querer indagar en tu mente, en tu alma, en tus emociones, lo que hay que mover y quedarte así. Eso es conformismo. Y el que se conforma, se conforma. Aquí hay dos formas. Una cosa es el conformismo, que es esta actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia pública o privada, aunque sea adversa o injusta. Es alguien que no quiere avanzar, ¿ok? Entonces, el que se conforma no avanza. Pero también hay otra forma de conformarse, y que es aquello que le da forma a una cosa. Y nosotros tomamos la forma de aquello a lo que elegimos conformarnos. Por eso te puse ahí una camisa con los botones así, ¿verdad? Porque hay veces que ya tenemos el sobrepeso, ya estamos así bien tremendos y decimos, yo ya soy un gordito feliz, y ya nos conformamos. Y tu cuerpo se va a conformar a esa decisión. Entonces vamos a tomar la forma, nuestra mente, emociones y voluntad va a tomar la forma de aquello que a lo que tú has elegido conformarte. Va a tomar la forma de algo. Entonces, reconoces partes de tu mente, tus emociones y tu voluntad en que Cristo todavía no se forma. Y será importante que sepamos, entonces, si tu mente, tus emociones o tu voluntad, alguna parte de ellas, no necesariamente todas, no se ha conformado a Cristo, se ha conformado a otra cosa. Y la pregunta es, ¿a qué? ¿Qué forma tiene? Puede tener formas, por ejemplo, muchas de las emociones, por ejemplo, pueden tener forma del pasado. Porque te trataron muy mal, porque tú sufriste mucho, porque te hicieron bullying, porque no tuviste mamá, porque no tuviste papá, porque los tuviste demasiado encima de ti. En fin, tomaste la forma por cuestiones del pasado, por la familia, por la tradición, por la cultura, por el trauma. Tomaste una forma. Me comentaba, Denise tiene una persona que trabaja con ella y es una persona que tiene como jefe a una persona que tiene un carácter verdaderamente espeluznante, no es una persona, no digas exigente, rayan, creo, en lo groseros, ¿no? Y la persona que trabaja con este hombre es extremadamente grosera, igual que él. Quiere decir que se conformó, que esta persona la modeló en su mente, sus emociones y su voluntad de tal manera que ahora ella es grosera, que ahora ella es con este carácter como muy amargado, que ahora ella espera que las personas la van a respetar o van a hacer las cosas que se esperan de ella. ¿Por qué? Porque porque manotea, porque dice las cosas de manera fuerte, en fin, como quiera que sea. Entonces se conformó a su jefe, se hizo a su jefe. El entorno también puede estarnos dando una forma y no es Dios el que está haciendo eso en nosotros. La buena noticia es que todo esto nuestra mente, nuestras emociones y voluntad son perfectibles, es de lo que estamos hablando. Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esto es algo muy fuerte porque implica que todo lo demás que tú puedas llegar a amar tiene y debe estar en segunda posición.
Primero es Dios y después todas estas cosas. Y si no están en esa posición, en segundo lugar, esta clase de cosas, van a retrasar la formación de Cristo en ti. Tercera de Juan 1:12 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así como prospere tu mente, tus emociones y tu voluntad, habrá mejores decisiones, mejores relaciones y mejores resultados. Así como prosperen esas cosas. Así que, pregunta, ¿qué se puede amar más que a Dios? Yo les puse ahí 3 ejemplos. Podemos amar al mundo, porque dice 1 de Juan 2:15, no amen al mundo ni nada que hay en él, porque si aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. O Juan 12:25, que dice que el que se apega o ama su vida la pierde, en cambio el que la aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Puedes estar amando al mundo y todo lo que en él hay, todo lo que ofrece, ¿verdad? El éxito según el mundo, ¿verdad? Podemos estar amando nuestras propias vidas más que a Dios y también podemos estar amando personas. Dice ateo, pero no es ateo, es Mateo. Mateo 10:37, que dice, el que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de ser mío. Y el que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de ser mío. Así que no dice el que los ame, dice el que los ame más. Así que hay muchas cosas que podemos estar amando antes que estar amando a Dios. Y si eso es así, entonces esto está retrasando que nuestra mente, voluntad y emociones se conformen a Cristo y que Él avance en nosotros y a través de nosotros. Así que también podemos estar amando el trabajo. ¿Conoces personas que aman el trabajo más que a Dios? Podemos estar amando al dinero, nuestro cuerpo, nuestros pasatiempos. Desafortunadamente hay muchas personas que aman más a un hombre o a una mujer que a Dios. Porque, bueno, caminaban tan bien, pero se apareció aquel hombre tan alto con una espalda así de ancha y una cosa maravillosa. Y bueno, pues había que elegir entre el hombre Cristo y el hombre hombre y dijiste, pues el hombre hombre. Hay gente que ama más a un hombre que a Cristo. Hay gente que también ama más a Cristo que a un hombre y es capaz de poner un límite y decir, si tú no quieres a Cristo, entonces yo no puedo estar contigo, ¿verdad? También hay gente que ama más su comodidad, que ama su diversión, que ama su vida social, más que amar a Cristo. Si esos amores no están en el lugar en el que le corresponde, entonces son un obstáculo para que tu alma se conforme, tu mente, tu voluntad y tus emociones se conformen a la forma de Cristo, tomen la forma Cristo. Es importante entender que esto es un asunto de amor, no de imposición. Este amor nos confronta, no nos condena. Y cuando hablamos de que este amor nos confronta, habíamos también dicho que teníamos que saber qué era confrontar. Y confrontar es poner, en términos rápidos, confrontar es carearte con alguien, es ponerte frente a frente con alguien. Este amor te pone frente a Dios, te pone frente a frente con tu realidad, pero no te condena porque te está dando una opción. Este amor nos lleva a ver cuánto hemos avanzado en la formación de Cristo o en nuestro perfeccionamiento o nuestra madurez. Por lo tanto, si a Cristo le molesta la injusticia, a ti también te debe molestar, porque eres igual que Él. Si a Cristo le molesta, se goza con la verdad, y como Él se está formando en ti, tú también te gozas en la verdad. Si Jesucristo odia la mentira, la manipulación, el control, entonces ya no mientes, rechazas manipular, y cuando tienes deseos de controlar, ya no te identificas con eso porque ahora tú te pareces a Cristo. No es un asunto de que te vas a ir al infierno o no. No es un asunto de conducta, no es un asunto de castigo. Es un asunto de identidad, con quién te estás identificando. Edificar con mezclas nos separa de la verdad presente que hoy nos gobierna. Y debemos saber cómo luce una edificación que está mezclada en una congregación, por ejemplo, para darte un ejemplo de cómo es esto. En una congregación que está mezclada, cuando estamos mezclando lo que Dios quiere más lo que el hombre ha impuesto, podemos tener un lugar en donde el pastor es el sumo pontífice, es la exaltación máxima,
Él es el supremo, inaccesible e intocable ser. Él tiene autoridad y la última palabra sobre las decisiones de tu vida y su opinión es la más importante. El pastor tiene derecho a vigilarte y a controlarte. Es más, puede tener informantes que le digan cuándo te vieron en el cine. Puede utilizar la palabra como un arma que te amenace. Puede disciplinarte frente a toda una congregación y contarles ahí todos tus pecados y que te disculpes con toda esa gente. Tiene todos esos atributos. Y si no obedeces al pastor, estás bajo maldición. ¿Corremos un riesgo al decirte esto? Sí, pero la verdad es que la verdad no puede ser restringida. La verdad no puede ser censurada. ¿Por qué podemos correr un riesgo? Porque las personas pueden equivocarse y entonces convertirse en personas irrespetuosas con el pastor. Te digo esto porque muchas personas venimos de otros contextos evangélicos en donde estas cosas eran así. Y entonces venimos a un nuevo lugar en donde te estamos diciendo que no opera de esa manera según Dios y es peligroso. ¿Por qué? Porque entonces la gente puede volverse sencillamente irrespetuosa con el pastor. Y te lo digo esto de manera personal, mi esposo, por ejemplo, siempre le ha hablado de usted a sus pastores. El pastor Samuel que nos bendice congregándose ahí con nosotros, mi esposo siempre le habla de usted, al pastor Daniel Lara le hablamos de usted. Te lo digo como un pequeño rasgo porque hay un respeto y hay una honra, ¿verdad? Entonces, cuando las personas venimos de un lugar donde tenemos la cuerda corta, donde nos tratan con el chicote, donde todo es miedo y no respeto, cuando llegan a un lugar donde las cosas son diferentes, se sueltan el pelo, donde ya no los vigilan, no los amenazan, no los condicionan, no maldicen, y entonces las personas tristemente se despintan. ¿Qué quiero decir con esto? Manifiestan inmadurez, abandonan lo que practicaban bajo presión cuando se sienten en libertad. Cuando ya no los están condenando ni apretando en el cuello, entonces manifiestan inmadurez, abandonan lo que practicaban bajo presión. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Y la verdad es que no todos. Gracias, Fer. Porque no todos quieren dejar lo que aman. No todos quieren dejar su comodidad. No todos quieren dejar sus estilos de vida. No todos quieren dejar a las personas a las que aman. Ya les contaremos cómo fue nuestra experiencia ahora que estuvimos en Dallas, pero una parte muy importante fue, oraba un apóstol por nosotros, y de las cosas que nos dijo, pero que yo recuerdo perfecto, es que nos dijo que había muchas personas que podían hacer muchas cosas, pero que para nosotros no era así, que para nosotros no era igual. Nosotros requerimos un esfuerzo, nosotros necesitamos restringirnos de cosas que nos gustarían o que podríamos amar, porque necesitamos invertirnos en el evangelio. Y esa es la búsqueda de la perfección. Entonces, aunque no todos quieren ser perfectos, porque evidentemente no todos quieren dejar lo que aman, no quieren dejar su comodidad, sus estilos de vida o personas a las que están amando. No quieren abandonar su tradición, su cultura o su experiencia cristiana previa. Y con esto voy a terminar. Aquí termino. No, yo puse aquí algo así muy grande. No. Las personas dicen con mucha frecuencia que agradecen por el lugar en donde conocieron de Jesús, aunque ese lugar era legalista, aunque en ese lugar había mezclas, aunque había manipulación o control o imposición, porque ahí les enseñaron a ser disciplinados, les enseñaron a orar, les enseñaron a ser puntuales, a leer, a tener ciertas prácticas espirituales. Y aquí es donde tenemos que atrevernos a quitar ese cimiento y a decir no. No tenemos que maldecirlos, no tenemos que hablar mal de ellos, no tenemos que creer que eran personas malintencionadas, malvadas, que lo hicieron a propósito. No, pero no podemos agradecer porque existan esa clase de lugares, porque representan mezclas y las mezclas representan retraso. Y porque no puedes creer ni por 5 minutos que si tú no hubieras estado en un lugar donde trataron con chicote, no hubieras podido ser guiado por el Espíritu Santo a la verdad. No puedes creer que tú necesitabas que te trataran de esa manera y que te restringieran de esa manera y que te hablaran un evangelio que no es el evangelio, condenándote para poder obedecer.
Tú tienes que creer en esa vida perfecta espiritual que has recibido, que te puede guiar, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, no somos guiados por el chicote. Así que no los maldecimos, pero convengamos en que eso fue retraso, que esas personas, si se hubieran invertido en la verdad, habría un evangelio avanzado, mucho más avanzado en nuestra generación. No son malintencionados, pero no podemos decir gracias porque fue un ministerio duro y la dureza de ese ministerio me preservó. No podemos decir eso. Tenemos que decir, fue Dios a pesar de eso, fue su llamado, fue su espíritu, fue su misericordia lo que me preservó, pero no fueron las imposiciones. No podemos llamar bueno lo que Dios no encuentra bueno, porque eso es una mezcla. No estamos hablando de malas intenciones, estamos hablando de que no es el plan de Dios. Por eso le preguntamos, ¿cuántos quieren ser perfectos? Una persona perfeccionada no solamente cambia en la apariencia, le cambia la intención del corazón. Y muchas personas que han nacido en esa clase de ministerios y crecido en ellos, en el momento de la libertad se despintan porque no era lo que eran, era lo que hacían. Y aún cuando no te despintes, tienes que reconocer, fue Dios el que nos preservó a pesar de haber estado en ese lugar. Pero yo no lo necesitaba, porque a mí, por ser un hijo de Dios, es el Espíritu de Dios el que me guía y no esas cosas. Así que solamente Dios puede cambiar, perfeccionarnos, no solo en apariencia, sino en las intenciones de nuestro corazón. De tal manera que no importa quién nos vea, entendemos que se trata de expresar, no de aparentar, y que no estamos buscando reconocimientos, aplausos o pago. Lo que estamos buscando es avanzar y que el evangelio avance y que la vida de Cristo avance a través de nosotros. Y ya, hasta aquí llegamos.